empezar con la clase. Después cualquier cosa, vamos a ver a medida que vayan entrando si hay alguna duda y demás. Compartir. Ok. Bueno, José, cualquier cosa, preguntas. Yo voy a hablar, y como hago siempre, que empiezo a hablar y no paro más. Así que cualquier duda, me frenás. Ahí, este, a ver si hay alguien para entrar. No. Bueno. Eh, arrancamos con la clase de hoy. Lo que vamos a ver hoy va a ser el tema de autenticación y autorización. Y después va a haber otros temas. Pero la idea es que... ahí están entrando. Perfecto. La idea es que vayamos agregando complejidad al ejercicio original. ¿Se acuerdan que vimos en la semana? Bueno, se me fue lo que vimos, pero bueno, no importa. Venimos con el ejercicio que por ahora es muy chico y que es solamente la persona con las direcciones. En la próxima semana vamos a agregar complejidad a eso para... lo que vimos fue el pipeline y la forma de automatizar el deploy y automatizar la integración. Bueno, una nueva complejidad es el tema de la seguridad, que es uno de los aspectos de las actividades que tiene que hacer el arquitecto. Cómo va a manejar la seguridad de la aplicación. La seguridad implica autenticar al usuario y autorizarlo a hacer determinadas operaciones. Entonces, la autenticación verifica que el usuario sea quien dice que es. Eso se hace a través de un login, un form login, un HTTP de autenticación y un custom authorization. Lo vamos a ver. ¿Qué es un custom authorization? Es que vos definas cuál va a ser el mecanismo por el cual lo vas a identificar. Es propio de la aplicación tuya. ¿Okay? Y la autorización, se decide qué permisos tiene la persona. Los permisos se pueden manejar de maneras muy diferentes. Puede ser por que haya una tabla que dice tal usuario puede hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Puede ser que haya roles, entonces el usuario tiene un rol y los roles están autorizados a hacer determinadas cosas. Es decir, la relación entre el usuario y la autorización también la tenemos que definir nosotros. Tenemos que definir en nuestra aplicación. Entonces vamos a ver. Lo que proponemos un poco para el ejercicio, y como uno de los estándares que más se usa para hacer para brindar este tipo de seguridad sobre el sistema, es usar los JWT, que son los JSON Web Token. Este es un estándar. Que sea un estándar significa que puede tener implementaciones en distintos lenguajes. Esa es básicamente la ventaja. Que uno puede, usando este estándar, vincular aplicaciones que están en distintos lenguajes y usar el mismo esquema de seguridad. Es decir, un usuario que se autentica en una parte del sistema que está hecho, por ejemplo, en Java, puede interactuar a través de este estándar con otra aplicación que está implementada en .NET, por ejemplo. Siempre que la aplicación Java y la aplicación .NET sepan cómo interpretar el JSON de la misma manera, el JWT de la misma manera. Entonces, la información que transmite puede ser verificada porque
el JSON va firmado digitalmente, usando una clave secreta. El JSON o sea, antes de seguir con este estándar, les recuerdo que una de las premisas que teníamos en nuestro esquema de arquitectura era que la aplicación no tuviera estado. Entonces, no podemos guardar en la sesión ni la password, ni el usuario, ni nada. Porque si no, ahí estaríamos guardando en nuestra aplicación, en la memoria de nuestra aplicación, un estado, una variable, un valor. Eso no puede ser así. Por esto que le decimos, nosotros necesitamos que la aplicación sea replicable, por ejemplo, que se pueda replicar. Si yo uso la memoria, esas réplicas no las puedo usar en forma indistinta. Si yo me logueo en una máquina, en una de las instancias, digamos, siempre voy a tener que interactuar con esa porque en la memoria está guardado mi clave, mi usuario o algún dato. JWT nos permite eso justamente, que no esté en memoria, sino que sea una string, un token, que contiene toda la información del usuario. Entonces, el usuario lo va llevando de un lado a otro, de alguna manera, y no está en la memoria. O sea, cada request va a tener incrustado el JWT. Entonces, la aplicación se mantiene totalmente stateless y el pedido es el que va a llevar el JWT, que el pedido en definitiva es lo que hace el usuario. No sé si se entendió. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, Sí, sí. Y JWT, ese dale. JWT, Sí, cada vez que el usuario inicia otra sesión, es distinto, ¿no? sí, sí, sí. Es distinto Bien, porque además el JWT tiene una cosa que no es exactamente distinto, sino que tiene una vigencia. Vos lo podés crear, definís cuál es la vigencia que va a tener, y ese JWT va a vivir el tiempo que vos hayas dicho. Si vos bien, dijiste va a durar 20 minutos y el usuario está más de 20 minutos en el sistema, el propio sistema tiene que contemplar esa posibilidad y regenerar o reactualizar o refrescar el JWT para que el usuario pueda seguir estando en el sistema. Pero durante esos 20 minutos, o sea, 20, dije 20, pero eso depende también de la seguridad que vos quieras darle al sistema. Si vos querés una seguridad más estricta, lo tenés que hacer más corto ese tiempo. sí, sí, podría ser 24 horas tranquilamente también, depende Podría ser eso. 24 horas, una semana. Entonces Sí, vos creás el JWT y durante esa semana es el que vale, el que te va a identificar a vos como usuario. bien, De hecho, cuando hacemos los ejercicios nosotros, hacemos que el JWT valga mucho para poder probar tranquilo y no tener que andar regenerando o relogueando al usuario cada vez. Ahora vamos a entrar en esos detalles. Bueno, entonces la estructura de JWT consiste de tres partes. Un header, que es el tipo del JWT. Generalmente lo que se usa, uno de los estándares es el no sé bien la palabra, pero es con B larga, que es el tipo de JWT que están los browsers acostumbrados a usar y que se usa también en las aplicaciones tipo, ¿cómo se llama? Fu, bueno, donde probamos el sistema, eh, bueno, se me fue. Y tiene un payload, que es lo que uno, ¿cómo se llama? Jo, aspira o reclama, o lo que uno va a contener, o lo que va a contener el JWT, quiero decir, y la firma. Ese payload es la parte que vamos a configurar nosotros. Vamos a determinar qué información queremos que el JW tenga. Por ejemplo, queremos que tenga nuestro rol, por decir algo.
que tenga información que nos pueda identificar. Entonces, vamos a ver, bueno, y después, como es un estándar, hay un sitio que es JWT-IO, donde uno puede pegarle un JWT y en la página uno puede ver cómo está armado, ¿eh? Para chequear que JWT se construye bien. Por ejemplo, en esta página uno podría ver, yo ahora no se las puedo mostrar porque estoy compartiendo, sí, capaz que se las puedo mostrar, la parte web de, a ver, cambié de página, ¿no? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces uno puede acá, este es el JWT, que es un string, un token de no sé qué cantidad de caracteres, y acá está la data que se obtiene a partir de JWT. Te dice que el header es un H tanto y la información que está acá es el payload, que es la información del usuario. Nosotros podemos tener un identificador, un nombre y además un rol. Podríamos agregar un rol, porque supongamos que queremos trabajar con roles. Y acá es como se va a codificar la firma. ¿Ok? La firma es algo que ustedes van a poner en su archivo de propiedades, que va a ser una palabra secreta que la van a usar en la aplicación de ustedes. Entonces, toda la aplicación va a tener una palabra secreta, que puede ser una frase larga o más o menos larga, que es cómo se va a componer y a descomponer. Ven, acá están los distintos formatos. No era el variar, como decía yo, pero bueno, estos son los distintos algoritmos que permiten encodear y desencodear el JWT. ¿eh? Bien, vuelvo a la clase. ¿Hasta acá, ok? Bien, seguimos. Entonces, la autorización, como decía, nosotros queremos que se haga a partir de una estructura de este tipo, que la persona o el usuario tenga un conjunto de roles y que eso pueda ser manejado por el JWT. Entonces, parte del modelo van a tener que tener la palabra roles o usuario o persona o alguna de estas cosas, y cuando identifican al usuario, vamos a tener que también identificar qué roles tiene ese usuario. Vamos a ver un poquito cómo se hace. El código es un código de hace un par de años, así que no sé si exactamente ahora Spring lo maneja igual. De todas formas, no debe ser muy diferente. Como nosotros no teníamos interfaz, los usuarios lo creábamos al iniciar la aplicación y para eso teníamos un initializer de esta forma, donde creábamos los roles, creábamos las personas y le asignábamos un rol a esas personas. Entonces, ya teníamos nuestro modelo, de alguna manera, cargado con, eh, con estos datos iniciales. ¿Ok? Después, la configuración de la seguridad pasa a través de un... esto es configuración, les repito, de Spring Boot de hace un par de años, así que no sé si es exactamente igual como se hace ahora, pero vos inyectás de alguna manera un user service, tenés algunas otras, ¿cómo se llama? Servicios para encodear la password, para levantar la palabra secreta que les comentaba,
Y este JWT config creo que es el que arma el JWT. Es la clase que arma el JWT. No estoy seguro si es una clase propia o es una clase de Spring Boot. De todas formas, lo que quería mostrarles es esto. Cuando yo voy a levantar el usuario por el username, básicamente que es hacer el load user by username, busco al usuario de alguna manera y asocio el usuario a las autorizaciones que me hayan venido de de dónde me vinieron. Pa. No me estoy acordando mucho de esto. Claro, cuando yo le pido el user by name, según el modelo que yo tenía acá, este usuario ya va a tener los roles. ¿Ok? Es decir, acá se asume que yo ya lo identifiqué al usuario y estoy asociando al user del sistema con el user mío que tengo en la base de datos, que ya lo identifiqué por el name, y al user del sistema le estoy asociando cuáles son los roles que yo tengo registrado en la base de datos mía. No sé si se entiende el objeto de este código. O sea, el objeto de este código es al userdetails.user, que esto vendría a ser el usuario que está identificado en mi aplicación web y que va a manejar Spring para definir si el usuario puede ingresar o no ingresar a determinados endpoints, es un usuario que lo tengo que retornar acá. ¿Okay? El load user by username me va a retornar un usuario que va a tener el username, la password que tenía y las authorities, que son los distintos roles que mi usuario tenía cargado en la base de datos. ¿Se entiende más o menos esto o estoy hablando en japonés? Sí, se entiende. Lo que no entiendo es qué es lo que está haciendo. O sea, agarra las. Bajo el micrófono, agarra las autorizaciones que tiene, ¿no? Le hace un for each, o sea, por cada una va a crear con el nombre del rol para la persona, ¿puede ser? Con el nombre del rol crea. Sí, a la persona. Lo que pasa es que este user, esta palabra, esto lo está buscando del repo, sí, de la base de datos. claro, El usuario lo está buscando de la base de datos por el username. Claro. Lo levantó, perfecto. Y después las autorizaciones, o sea, le hace un get roles, o sea, un listado de roles los que roles, tiene, recorre cada uno y entonces sí. le está sumando a Claro, esa porque, lista de autorizaciones un simple grant authorization con el claro, role.getName. esto es parte de la forma. Ahí, para que me aparece uno, dame un segundito. Toca admitir, perfecto. Esta es la forma que Spring Boot, perdón, se me fue. Esta es la forma que Spring Boot tiene que grantear eh, las authorities y lo tiene que grantear de alguna manera. Entonces, para grantearlo, le va a asignar todas las authorities de acuerdo a los roles que el usuario, que vos tengas en la base de datos. ¿Okay? Levanta los roles y se los da a Spring Boot, entonces, para que lo pueda Exactamente, manejar. exactamente. Le da los roles a Spring Boot para que los pueda manejar.
Porque después en Spring Boot vos vas a poner, si tiene el rol vendedor, pa. Pero para que Spring Boot conozca que ese rol vendedor se puede usar, dame un segundito que me están pidiendo autorización. Ahí Sí, está. sí. Ahí están entrando algunos más. Para que Spring Boot conozca que ese usuario tiene esa autorización, se la tenés que inyectar acá. Cuando vos pedís el load user by username, ahí le estás levantando el usuario de la base de datos, pero además de levantar el usuario, tenés que darle los permisos, avisarle a Spring que los permisos que va a tener este tipo va a ser esto que tenés, esto que levantó a partir de los roles. Entonces, el user detail, que es el que usa Spring Boot, va a tener esto, el username, el password y las authorities que cargó en este for each. Les repito, no sé si el código es exactamente igual, hubo algún cambio, pero es la idea de cómo trabajar con roles en Spring Boot. ¿Y el password tiene que estar hasheado en base de datos? Sí. Tiene que Esto estar hasheado. utiliza la dependencia de Spring Boot Esto Security, usa, ¿no? claro, esto se usa con este encoder, se codifica la password, seguramente. No, seguramente no, se codifica la password. Y se guarda en la base de datos hasheada. Igual no es para que lo tomen tal cual, ustedes van a tener que hacer su pequeña experiencia. Yo ahora les voy a contar, a ver, esta parte es, le indicamos a Spring qué hacer cuando se realiza un request. Eh, ahora les voy a contar, a ver si lo tengo en otra. Tengo un par de tutoriales que están en internet que te explican el paso a paso de cómo configurar el JWT con usuarios y roles. Pero quería de alguna forma mostrarles que no es tan difícil, que hay un solo lugar donde hay que atachar los roles al usuario que acabas de levantar de la base de datos, porque el user usuario, vos podés tener una clase que sea usuario, pero el user que usa Spring Boot es este. Acá está gestionando quién es el usuario que va a funcionar en el sistema. Y por eso le tenés que O sea, la clase inyectar. user detail es de Spring Boot, no es nuestra. Sí, no es nuestra. No es Bien. nuestra. Entonces, este método lo que tiene que devolver es un usuario de Spring Boot. Entonces, acá le va a poner el username, el password y las authorities, que son los roles que vos tenés registrado en la base de datos. Ahora, una vez que esto ya está, eso es para identificar al usuario. Acá es cómo hace la parte web para configurar la seguridad. La, la, la configuración de la seguridad se hace mediante unos filtros, una especie de filtros que se van agregando en la configuración del web security. O sea, nuestra seguridad tiene que extender a Web Security Configure Adapter. Hay otros esquemas de seguridad. Acá yo les estoy mostrando uno. Spring Boot tiene muchos esquemas diferentes, pero este trabaja de esta manera. Tiene no sé cómo llamarlo, un método de configuración que lo que hace es vos le vas
atachando distintas funcionalidades para agregar a la configuración. La primera es el CSRF, que es un Cross-Site Request Forgery. Esto es básicamente para cuando te ponen un robot a atacar tu servidor web. Este método se encarga de eso, se encarga de evitar que te lo ataquen desde afuera. Una consulta, Pase. ¿no está desactivando el CORS? Ahí lo estoy desactivando, pues justamente como es una aplicación para nosotros interna y la estamos Claro, probando, esto le agrega un overhead que es innecesario claro. para el trabajo interno nuestro. Cuando uno lo ponga en producción real, y sobre todo si es un servicio público, web, o Sí, que lo pueda acceder cualquiera, hay que sacar esto y ahí hay ya que estarías activarlo. cubierto de El, del, el ataque del ataque cross-site. masivo, exactamente. Y si yo quisiera pegarle con Postman directamente, ¿cómo tengo que hacer para poder pegarle y poder saltar esa Esto, defensa de CORS? esto funciona, digamos, muchas veces esto nos saltaba cuando nosotros teníamos, que teníamos distintos microservicios y que invocábamos uno a uno desde otro, nos saltaba este cross-site request forgery. No me acuerdo cómo lo resolvimos. Pero bueno, cuando lleguemos a la parte de esta dificultad, digamos, nos vamos a acordar y voy a buscar la forma de solucionarlo. Pero era básicamente para eso, para que no haya, para que el que te esté invocando sea un verdadero cliente web. Yo creo que el Postman, que era la palabra que a mí no me salía, te informa que es como si fuera un cliente web. Entonces no te va a saltar acá. O sea, como que esto está preparado para que sea usado por Postman. Porque Postman ahí estaría funcionando como un cliente real. ¿Me explico? Sí, entiendo. Ok. No saltaba con Postman, pero sí nos saltaba cuando nosotros invocábamos un request desde otro microservicio. No está enlazado al user agent que usa, digamos, en la header, ¿no? No en la Ahí versión. me mataste. No sé de qué me estás hablando. Claro, la gente que invoca Sí, esa request viene sí. con un header y uno de los headers es el user agent, que es donde te identificas quién sos. O sea, si es que es Firefox, Chrome, si es que Sí, es Postman. esos datos aparecen de alguna, se utilizan en los requests, y se pueden acceder desde acá. Porque vos, cada uno de estos, create policy o any request, acá vos puedes acceder al request y pedirle determinada información. O sea, se puede acceder a esa información. No sé qué utiliza este cross-site request. La verdad que no sé, desconozco. Pero bueno, se accede a a todo ese tipo de información. Tampoco sé qué te trae el Postman, qué información, qué metadata tiene ahí en el request. Pero bueno, todo esto trabaja un poco con eso, con lo que estamos viendo, el request y tratar de identificar, en este caso identifica que no sea un robot, básicamente. Esto crea una política para que la sesión no tenga estado. Acá estás diciendo que el login lo deje pasar, porque el login se supone que todavía no está la persona identificada y qué sé yo. El resto de los requests que lo autentique. Y acá agregamos nuestro filtro, que es el Custom Authentication Filter, que lo que tiene que tener, tiene que extender el Custom Authentication Filter es un filtro que vamos a tener que implementar nosotros,
que tiene que extender el Username Password Authentication Filter. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que vamos a autenticarnos usando usuario y password. Si usáramos otro método, hay que extender otra clase. Y nuestro custom tiene que implementar, esta es una interfaz, perdón. Tiene que implementar al menos intento de autenticación, autenticación successful y autenticación unsuccessful. ¿Se entiende? Entonces acá vamos a decidir, acá podemos ir en los intentos de autenticación, podemos, ¿qué podemos hacer? Acá, ¿ves que acá tiene el request y tiene el response? Entonces acá en el request vos podés pedirle los datos que me estabas mencionando. Si es un Firefox, un Chrome o un... No sé si incluso si no identifica si es un dispositivo móvil o no, algunas características. O sea, en el request viene bastante información que se puede pedir en el attempt. Y una vez que la autenticación es exitosa, harás alguna cosa. Y si no es exitosa, vos podés acá, qué sé yo, contar la cantidad de veces de intentos que tuvo con ese username, contar la cantidad de fracasos, entonces blanquearle la clave, bloquear al usuario o cualquier decisión que vos quieras tomar. Es decir, esto es la forma de, bueno, configurar la seguridad e implementar los filtros de autenticación que correspondan. ¿Ok? La lógica, a ver, creo, no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Estoy seguro. O sea, si vos te logueaste esta Success Authentication, yo le tengo que Sí. devolver un token a la persona para que continúe, porque para el Claro, resto voy a ahí, necesitar que claro, autenticación. claro. Este En- filter que le estoy poniendo Ahí es donde vas a hace... construir, entiendo, porque era lo que iba a decir ahora. Entiendo que ahí es donde vos vas a construir el JWT y lo vas a devolver. Entonces, eh, el, el- no, el JWT lo construís solamente en el login, perdóname. Perdóname. Bien, El JWT lo construís en el login. Ah, bueno, sí, este es el login, pero qué boludo. Este es el login, justamente. Este es el Attempt Authentication. el- por eso, este Custom Authentication Filter es, si no estás logueado, te va a intentar loguear. Acá es donde te va a intentar loguear. Más allá del login, de la funcionalidad de login, este te va a intentar, si no estás logueado, te va a mandar a loguear. Y acá es donde no estoy tan seguro, pero bueno, acá, en el login o acá o en el successful se va a construir el JWT y lo vas a devolver. No me pidan detalles porque no los tengo. Les pido disculpas porque no, no no, hay problema, no hay no problema. recuerdo exactamente cómo es la secuencia. Pero bueno, la idea era mostrarles cómo se configura y los métodos que tenés que implementar para completar. Porque además, Spring Boot tiene como una lógica intrínseca que es medio difícil seguir el flujo. Aunque uno puede poner el debugger, clavar el debugger y ir fila por fila, sí, instrucción por instrucción y lo va a encontrar. Yo ahora no me estoy acordando en qué lugar se crea el JWT y lo devolvés. Supongo, intuyo que debe ser acá. Y si no es acá, será en el servicio de login que es el que va a
tenés que Yo pasar te sí o consulto sí. porque no lo hice para nivel profesional, no trabajé con Sí. esta parte, obviamente todo es HTTP interno y poco se expone a medida de seguridad. Lo que hice fue, en otra materia, no utilizaba esto, sino ¿cómo se llama? El filter del servlet directamente para hacer esta parte, ¿no? Ok, Y por eso te consulto porque no lo domino para nada esta clase. está perfecto, está perfecto. Estamos para eso, para debatir. Y en todo caso, yo lo que hice, todo esto está sacado de esos 2 tutoriales que te mostré. Ahora no estoy recordando exactamente dónde, pero en algún lugar se construye el JWT y ese es lo que vos le vas a devolver. Desde afuera se ve que vos invocás al login y te va a devolver en un JSON el JWT. No, en un JSON, no sé, no sé en qué mecanismo te lo devuelve, pero te devuelve el JWT. Para tomar acción sobre el login exitoso o el login no exitoso, esto más que nada lo decía para el login no exitoso, y vos tenés que contar cuántas veces le erró a la password o alguna otra operación. Bueno, va a pasar por acá la cantidad de veces que vos controles y le podés bloquear el usuario o tomar alguna acción o mandarle un mail para que refresque la password o cualquier acción que quieras tomar en el caso de intentos reiterados de login. Bueno, entonces la lógica es la siguiente: el cliente hace un login, la aplicación va a devolver un JWT y después el JWT se va a adjuntar a cada request, sea un get, un pot, un put, un post, se va a adjuntar y la aplicación va a descuartizar ese JWT y va a identificar al usuario. Como lo vimos en la página que vimos, que les mostré, de jwt.io. En esa página teníamos a la izquierda el JWT y a la derecha el descuartizado del JWT. Entonces la aplicación va a tener una implementación similar a esa, que Spring la tiene. Entonces vos, a partir del JWT que te ingresa, vas a poder obtener el usuario, los roles, y etcétera, etcétera, etcétera. En estos tutoriales, por ejemplo, bueno, en este segundo, a partir del minuto 50, porque son largos, son en realidad son de cómo usar Spring Boot con JWT. Y arrancas desde el principio, crean el proyecto, o sea, son bastante largos, pero bueno, a partir del minuto 50, ahí empieza a hablar del uso de JWT y demás. Yo en su momento hice la implementación que tenía y el código que estaba ahí era de una implementación mía, funcionaba perfecto. Entonces, bueno, esto es para brindarle autenticación y autorización. Lo que no vimos acá, que no sé si lo vamos a ver, después vos a cada endpoint le vas a poner @hashrole tal, con una marca similar no sé si similar al override, creo que es con el @hashrole, comprador, vendedor, los roles que manejemos nosotros en la aplicación. Eso está bueno porque no tenés que trabajar con roles foráneos ni nada por el estilo, sino son los roles tuyos. Y eso es gracias a lo que estuvimos viendo acá, que yo le granteo los roles, las authorities, con los roles
que tengo yo identificado en mi sistema. Entonces, si hay algún inconveniente, lo vamos a ver más fino en la práctica. Bueno, perdón, no me quiero escapar. Si quieren discutir algo, alguna duda, lo podemos charlar acá. Si no, sigo con el resto. No, No, de mi todo punto de bien. vista, no. Todo bien. Bárbaro. Después cuando lo hagamos, no sé si en el TP3 Sí, o después, ahí capaz surgen otras dudas, pero por ahora bien. se aprende mucho errándole, así que... Sí, sí. Bueno, el próximo tema vamos a empezar a ver un poco más, acercando más a los patrones de arquitectura y bueno, muchas de las cosas que vamos a ver las fui sacando o las saqué de estos dos libros. Este es más general, de arquitectura de software, y esto son patrones más orientados a microservicios y bueno, nada. Voy a ver si recuerdo qué saqué de cada uno. Bien. Acá lo que tenemos, ¿se acuerdan el monolito que conocíamos de las clases anteriores? Y este es un monolito que está implementado en capas. La capa de presentación, la de servicios, la de dominio, la capa de persistencia, etc. Cada capa interactúa con la prox, con la inmediatamente inferior o superior. La capa de negocios es estas dos, es tanto la capa de servicios como la capa de dominio. Entonces, ¿qué pasó con esto? Los beneficios de tener monolito es que para aplicaciones pequeñas es muy sencillo de desarrollar, es muy sencillo de entender en qué lugar tenemos que trabajar, si más arriba, más abajo, más en el medio. Tenemos un problema con la base de datos, ya sabemos que tenemos que ir abajo o ver el vínculo que hay entre la capa de persistencia con la capa de dominio, o si el problema está más arriba, ir a la capa de presentación. O sea, las cosas están muy, muy claras qué es lo que hay en cada lugar. Permite hacer cambios estructurales fácilmente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo que cambiar la base de datos, bueno, cambio la capa de persistencia, me paso de una base relacional a una Mongo, por ejemplo. Bueno, tengo que trabajar ahí en la capa de persistencia. Quizás no tenga que tocar ningún servicio, es decir, y un cambio de la base de datos es un cambio estructural importante. Se facilita el testing, se facilita el deploy y dice fácil de escalar. Esta la pondría en duda. Y siempre estamos hablando de aplicaciones pequeñas, como las aplicaciones que hacemos nosotros en la materia. No vamos a hacer grandes aplicaciones de pocas clases, poca funcionalidad, etc. Está todo bien claro dónde hay que trabajar. Entonces, uno puede tener para el código del monolito cada una de las capas. Acá me faltó la capa de persistencia, pero bueno, disculpen esa falta. Pero tenemos a cada una de esas capas en un repositorio de código, más o menos como el ejercicio que están haciendo ahora ustedes. Y en el mejor de los casos, un pipeline que nos permita construir la aplicación, que es más o menos el ejercicio que estamos intentando hacer en la práctica 2 y que vimos el lunes. ¿Ok? Entonces, también en el mejor de los casos, podemos tener a nuestra aplicación dividida en módulos. O sea, la división arquitectural de capas puede estar bien, pero también puede haber cierta modularidad. Es decir, que haya, qué sé yo, un módulo para el cliente, otro para el vendedor, otro para la administración. O sea, que la aplicación esté modularizada. Incluso
en el monolito podemos que estos módulos compartan el repositorio y compartan todo el esquema de producción de la aplicación puesta en producción y testing y demás. ¿Ok? Entonces, para el monolito, esta es más o menos la infraestructura que habría que usar. Tanto pensando en capas como pensando en módulos. Que lo de los módulos está pensado para que, ¿qué pasa si yo tengo equipos diferentes? El equipo A, el equipo B, el equipo C, los tengo distribuidos, están en distintos lados. Puedo dividir dividir el sistema modularmente y trabajarlo por equipos. De todas formas, el código va a estar unificado en un solo lugar. Puede ser que haya algunos inconvenientes porque algunas acciones del equipo B pueden pisar clases del equipo A, puede haber alguna intersección o interferencia o generar conflictos en alguna de las clases y esto no es todo tan directo, no va a funcionar todo perfecto. Entonces, me sirve para organizar los equipos. Un solo repositorio puede generar sobrecarga. Esta sobrecarga de comunicación, para mí, se refiere me refiero más que nada a sobrecarga en que intersección en algunos archivos que se modifican que pueden producir algún inconveniente. Y el camino a producción puede ser arduo por el testing y por la integración. Entonces, yo con este esquema podría tener también distintos pipelines para un pipeline para que lo lleve a testing, que se construya la aplicación para testearla antes de ponerla en producción. Puedo tener un pipeline para ponerla en preproducción, es decir, además de después de testearla, quiero ver que la aplicación se integre bien en un entorno parecido al de ejecución, y después puedo tener un pipeline para llevar la aplicación a producción. Pero bueno, esto es básicamente lo que se debería usar en el caso de un monolito. Pero esto, que es algo que venimos hablando, puede transformarse en un infierno cuando menos requerimientos llegan a producción, menos stories o menos use cases. Es decir, cuando nos cuesta, y bueno, lo que venimos hablando en las últimas, desde que empezamos, se necesita para, cuando tenés un equipo muy grande, hay mayor overhead de comunicación y de manejo, es decir, la parte gerencial, entre comillas, del proyecto, los arquitectos, los líderes del proyecto. Acá ven que yo estaba pensando en Team A, Team B, Team C, puede ser que estos teams sean grandes, que haya mucho código, muchas líneas de código, muchas clases. Entonces, todo eso genera un overhead en el management de coordinar nuestros sprints para que lleguen a producción. Nosotros en un proyecto que éramos 50 más o menos trabajando, teníamos muchas dificultades. Al principio hacíamos sprints quincenales, pero después en 15 días no se llegaban a desarrollar los casos de uso que se habían planificado. Entonces había que o extender el sprint o recortar la funcionalidad. Una vez que se terminaba ese sprint, había que testear, entonces se extendía el tiempo. O sea, era realmente bastante difícil y no podíamos testear todo de vuelta cada vez. Entonces, cada 15 días teníamos que testear todo y el sistema iba creciendo, entonces todo eso generaba complejidad. Entonces,
si el sistema es muy grande, los desarrolladores no pueden llegar a conocer todo el dominio. Los deployments y las integraciones pueden ser lentas. Por esto que les digo, de los conflictos que se pueden generar acá. En ese proyecto nos tocó un caso, o varios casos, varias semanas, varias veces. El que integraba era una sola persona, porque era el que conocía más al dedillo la estructura del proyecto. Y era el que manejaba el pipeline de integración. Cada vez que iba a integrar, se traía todo el repositorio y la mayoría de las veces en muchas clases estaban en conflicto. Entonces tenía que, con su criterio, unificar, ver el código o consultar a los desarrolladores qué era lo que habían querido hacer y demás. Entonces todo eso genera muchos problemas de integración y después de hacer el trabajo que hacía él había que testear. Entonces, de vuelta, era todo muy remar en dulce de leche. Entonces, dificultad para escalar. ¿Por qué? Porque acá tenemos una sola aplicación. Escalar, ¿qué significa? Que algo que vimos el otro día. Replico, compro más hardware o hago un cuello de botella, perdón, un balanceo de carga y ejecuto 3, 4 versiones de esto en forma paralela. Pero de vuelta, si yo para cambiar cada una de estas tardo tanto, y ni hablar si aparece un bug en producción, ¿cómo hago para apurar todo el circuito para que pueda llegar a producción? Bueno, todo esto se llama, no, el infierno del monolito. Todo esto que les estoy contando, no sé si lo habrán vivido o no en en algún proyecto, yo les cuento que a nosotros nos pasó. Y por lo que leí en el libro, es una, eh, ¿cómo se llama? Una situación bastante habitual. Ahora les voy a contar 2 casos más. Pasa todo el tiempo eso. Ah, bueno, qué bueno. Escucha, va, qué bueno, no, qué malo, pero que no estoy mintiendo. Bien, entonces, el año pasado tuvimos una presentación de Leandro Quiroga, que trabaja como arquitecto en un proyecto. Este año no puede venir a darnos una charla. Entonces, lo que les propongo es que vean este video que es del año pasado. Serán unos 50 minutos. La verdad que no sé cuántos minutos, pero debe ser de 1 hora más o menos. Y que la semana que viene lo comentemos. ¿eh? Si pueden, véanlo. Él les va a contar de un proyecto que está vinculado con el laboratorio, con el LIFIA, el laboratorio en el que trabajo, para el Ministerio de Economía. Entonces, ese proyecto lo que tiene es que es muy, muy grande. Es muy grande en tamaño, en clases. Y es muy grande porque trabajan cerca de 100 personas o más de 100 personas, entre propios y extraños. Extraños me refiero a consultoras y gente que trabaja en el ministerio. Hay muchos funcionales también del ministerio. Entonces, es algo, y con todas las dificultades, todos estos, las vivieron, las viven ellos. Entonces, estaría bueno que lo miren, porque ellos están empezando con una experiencia de tratar de ir achicando este monolito y lo están sacando cachos de funcionalidad y creando servicios externos al monolito. No son microservicios, pero funcionan como al lado del otro son microservicios. Entonces, eh, los invito a que lo vean y que la semana que viene lo comentamos. ¿Ok? Bueno, vuelvo sobre
qué se espera del arquitecto. Esto, lo que pasa es que lo saqué del libro de Fundamentals de Software Architecture, uno de los libros que mencioné al principio, y esto creo que ya lo hemos repetido en otras clases, pero bueno, es definir la arquitectura del sistema, evaluar constantemente la arquitectura, mantenerse al día con nuevas tecnologías. Esto es algo que pasó acá también, que si vos tenés esta situación, ¿cómo haces, cómo promovés un cambio? Yo digo, quiero cambiar el framework de interfaz, quiero pasarme a, ¿cómo se llama? A React o alguna otra cosa. Cuando está todo el código medio junto, tocar algo puede ser complicado. Entonces, para acá. Mantenerse al día con las nuevas tecnologías, velar por el apego a los estándares definidos. Los estándares son las cosas que hablamos nosotros el otro día, por ejemplo, que definíamos cómo iba a ser, cómo íbamos a taguear, cómo vamos a usar las ramas, cómo vamos a dividir el equipo, eh, los tiempos, la forma de codificar, estándares en la codificación. Entonces el arquitecto tiene que estar atrás de que todo eso se cumpla, porque si no se cumple es un caos. Acá habla de contar con una experiencia multidisciplinaria. Multidisciplinaria porque, como les conté en ese proyecto, vos por ahí tenés que interactuar con stakeholders que no son de informática, por ahí son de economistas o son funcionales, que por ahí no saben tanto de tecnología, etcétera. El arquitecto tiene que manejar eso, tiene que dominar también un poco el ámbito del negocio, conocer del negocio, porque si no, no va a saber estimar, por ejemplo. Bueno, todos estos aspectos que hemos venido hablando del rol del arquitecto. Alrededor de esto, en este libro cuentan una anécdota que el autor o alguien vinculado con lo que escribieron al libro habían trabajado o tenían conocidos en una empresa en Estados Unidos que se llamaba pets.com. Esta empresa, les estoy hablando de antes de los 2000, 90 y pico, o sea, hace 20, 30 años más o menos. Esta empresa se creó para vender cosas, comida o juguetes para animalitos o mantas o lo que sea. Y es una empresa que de entrada tuvo muchísimo éxito, porque, bueno, hoy mismo uno de los negocios más rentables es poner una casa que venda comida para perros y gatos, porque además tenés las vacunas, tenés los juegos para que muerda, bueno, un montón de cosas para las mascotas. ¿Qué pasó? Este sistema empezó a crecer, a crecer, a crecer, y fue un éxito fenomenal. Llegado un momento, una Navidad, explotó todo, porque empezaron a tener muchos pedidos y muchas cosas, y el sistema no daba pie con bola, porque era un monolito enorme, imagínense, con cientos de usuarios, de request y todo al mismo tiempo, bueno, le explotó todo. Entonces, este libro de Fundamentals de Software Architecture se basó un poco en este caso para escribir lo que son el infierno del monolito con este negocio. Entonces, a partir de eso empezaron a ver posibles arquitecturas eh, para salir de ese monolito. Una de las arquitecturas que propusieron, una especie de patrón, es la arquitectura hexagonal. La arquitectura hexagonal tiene esta forma, que es
la lógica de negocio en el medio, para nosotros que trabajamos con objetos, me parece que es una de las que mejor se adaptan a nuestra modalidad de entender, porque acá tenemos nuestras clases del negocio, un poco lo que estamos modelando ahora, usuario, dirección, producto, etcétera, están metidas acá. Y después, la lógica de negocio, perdón, las clases del negocio se van relacionando con puertos y con adaptadores y los que interactúan con esos puertos y adaptadores terminan siendo agentes, entre comillas, externos, que son el cliente como el browser o la base de datos o sistemas de mensajería que pueden ser, en este caso creo que está puesto, este sistema de mensajería está puesto como entrada y acá como salida. Como si yo hubiese hecho una operación y le mandaba un mensaje al broker y después consumía de esa cola o de otra cola con otro servicio. Es decir, acá, por supuesto que este es un ejemplo, no es exactamente igual, pero lo que tenemos en esta arquitectura es, nada, esta posibilidad de pensar qué pasa si nosotros tenemos varios hexágonos con, con distintas partes de nuestro sistema. Podríamos dividirlo y naturalmente tendríamos, podríamos tener el monolito totalmente acá. Es decir, en vez de tener, vuelvo un segundito, perdón, para el otro lado. Vuelvo un segundito a este caso. En vez de tener capas, como están acá, puestas en este sentido, yo podría tener a todo el monolito puesto acá. Todas las clases de mi monolito, interfaceando con distintos puertos y brokers, perdón, broker no, y adaptadores, para acceder desde el browser hasta mi base de datos y así ida y vuelta, tranquilamente mi monolito podría estar funcionando, podría estar documentado de esta manera. ¿Okay? Esto funciona como las capas también, como que tenemos la capa de presentación, la capa de servicios, estaría puesta acá, la capa del negocio, la capa de interfaz con la base de datos y la base de datos. Ya, si lo mirara así, sería un poco como la arquitectura de capas. Nos da otra ventaja, otra posibilidad, si miramos este lado. Pues decimos, bueno, además de tener esto, yo puedo tener otros puertos que generen, que trabajen con otros adaptadores y mandar mensajes a otros servicios. Entonces yo no necesariamente tengo que tener todo el monolito en una hexagonal enorme. Y medio surge, no, antes de eso, esta arquitectura también se podría llevar a código. Este es un esquema de cómo esa arquitectura puede ser llevada a una estructura de directorio para facilitar la programación, donde yo tengo el modelo con mis clases, tengo los puertos de entrada o de salida, que son un poco los servicios, y los servicios, acá están las implementaciones de los servicios, y esto es los cosas que están adentro. El hexágono de afuera
empieza en esta capa de infraestructura o de adaptadores, y tengo los adaptadores de persistencia o de externos que van a la pasarela de pagos o al servicio otro tipo de adaptadores externos. Acá los dividió en internos y externos. A ver cómo es el dibujo, perdón. Adaptadores de entrada y salida. Sí, internos no, desde entrada y de salida. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que, en definitiva, esta arquitectura se podría llevar a una estructura de directorio que de vuelta sea fácil de entender en qué lugar tenemos que trabajar si queremos hacer alguna modificación. Bien. Entonces, pasando a microservicios, bueno, más allá de las definiciones que están, estas dos definiciones, que tenemos el pattern monolito, que es la estructura de la aplicación en un solo ejecutable, el patrón de microservicio es que la estructura de aplicación es una colección desacoplada e independiente de servicios deployables. Esta es la definición. Y nosotros lo vamos a ver como varias arquitecturas hexagonales, similar al módulo A, módulo B, módulo C que veíamos en el monolito. Lo vamos a ver de esta manera, o lo que proponemos es ver a cada microservicio como una arquitectura hexagonal, donde cada una tiene su base de datos. Porque esto es fundamental para que yo pueda desacoplarlas, pueda replicarlas, no tener que depender de compartir los datos con otro servicio. Porque yo puedo tener 5 instancias de A, 3 de C y una de B. Entonces, si están compartiendo la base de datos, probablemente no puede abrir 5 instancias compartiendo la base de datos con el módulo B. ¿Ok? Los adaptadores, los posibles clientes y las comunicaciones entre ellos. Y entonces yo acá tengo un esquema de microservicios. Estoy usando la arquitectura hexagonal para describir cada microservicio con sus adaptadores, con su base de datos y una comunicación entre los servicios. O sea, del módulo A puedo invocar algún servicio de C o, perdón, o de B o de quien lo necesite. Bien. Entonces, ¿alguna duda acá? No, todo bien. Perfecto. Muy bien. ¿Se llama microservicios? Podría llamarse arquitectura orientada a servicios. Micro es porque se pretende que esto sea lo más chico posible. Por supuesto que hay un trade-off, en que si yo puedo tener que cada clase sea un microservicio. Y tendría, si yo tengo 100 clases, 100 aplicaciones dando vuelta con su propia base de datos, se generaría un, ¿cómo se llama? No sé cómo se llaman objetos, pero todo totalmente esparcido y mucha comunicación entre clases
mandándose mensajes constantemente, que eso involucraría servicios, invocaciones a aplicaciones que no necesariamente están en el mismo lugar. O sea, pueden estar en servidores distintos, aunque estén en la misma red. Sería medio ilógico que el microservicio sea muy, muy chiquito. Entonces, lo que se apunta es a agrupar un conjunto del dominio, dividir el dominio en subconjuntos, de manera que de poder construir algo medianamente lógico, que haya interacciones, bastante interacción entre ellos y poca con otros servicios, para tratar de evitar las comunicaciones entre servicios. Porque esto es lo que puede tener, ¿se acuerdan que había alguna de las medidas que era un delay que puede tener la red o puede tener la distancia que hay entre un servicio y otro? Eso genera pérdidas de tiempo en esas invocaciones. Y además que hay que gestionar todo esto. Son bases de datos distintas, pueden ser bases de datos que hasta incluso usar distinta tecnología. Entonces, acá tenemos servicios que tienen que ser relativamente chicos, pero no ínfimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es un servicio, en definitiva? Un servicio es una componente de software independiente que implementa una funcionalidad útil. Acá la funcionalidad es un grupo de funciones. Por ejemplo, podemos tener un order service que se encargue de todo lo que tenga que ver con las órdenes, crearlas, buscarlas, filtrarlas, ordenarlas, o sea, todo lo que tenga que ver con las órdenes. Entonces acá se puede generar un servicio para las órdenes, guardar las órdenes en su base de datos y que los clientes la invoquen y produzcan eventos o cualquier información que sea útil relacionado con las órdenes. ¿Ok? Tengo una duda. Sí, metele. Que sea independiente no Sí, necesariamente quiere decir que no necesite de otros servicios para funcionar, ¿no? exacto. No, no, no. Eh, pu- O sea, a dónde iría con eso que sea independiente? la Eso. independencia tiene que ver con que yo pueda replicarla, que pueda, por ejemplo, deployarla en forma independiente, que no dependa de otro servicio para ponerla en funcionamiento. Es decir, no, ponerla en funcionamiento es una palabra difícil, no sé cómo explicarla. Eh, fu, Está bien lo que decís. O sea, Igual eso no que dijiste y testearla podría ser también, ¿o no? testearla, claro, desarrollarla. Vos podrías tener que el otro, lo que vos interactúas con lo otro, esté todo moqueado. Entonces, vos desarrollás sin tener en cuenta cómo está hecho lo otro. Podés testear todo de tu servicio usando cosas moqueadas de los servicios externos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Este, podés tener, independiente, puede ser hasta incluso en la tecnología en la que está hecha, puede estar hecha, todo esto está hecho en .NET y vos te vas a comunicar con un conjunto de servicios que están hechos en Java. También se, eh, esto obliga a generar todo tipo de interfaces, que son estos adaptadores que estábamos viendo en el dibujo, y adaptadores y puertos que hacen que uno termine trabajando a través de interfaces. Entonces eso también alienta mucho a ¿cómo se llama? A a la modularización, a la abstracción, al manejo, al reuso también, porque vos al tener las interfaces, este order service podría ser utilizado en muchos
sistemas que trabajan con órdenes. Entonces, este servicio que estaba metido adentro de un monolito, ahora es un servicio que hasta puede ser comercializado en forma independiente. Por eso, genera software más chico, más fácil de reusar y más fácil de testear. Y no sé qué otra cosa más, porque se me fue. ¿Se entiende entonces la ventaja de tener así los servicios? Sí, 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 perfecto. Bueno, ventaja de la arquitectura de microservicios. Facilita el delivery continuo de aplicaciones complejas. Porque cada una de estos, no sé si creo que lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. Voy a ir a la próxima diapositiva, a ver si, claro. Y después vuelvo a la anterior. Yo puedo tener en el esquema que venimos hablando nosotros sobre pipeline y demás cosas, repositorios, cada módulo, en vez de estar, ¿se acuerdan que el monolito original que teníamos eran los 3 módulos apuntando al mismo repositorio? Acá cada módulo puede estar en repositorios diferentes, tener su propio pipeline. Esto tiene la ventaja de que este puede tener sprints más cortos, terminar más rápido que el módulo B. El módulo B puede ser más pesado quizás o menos pesado. Entonces, la aplicación A el día de mañana se podría replicar tantas veces como haga falta. Creo que lo vimos en uno de los ejemplos de réplica, de escalamiento, que el módulo A podía estar tres veces y el módulo B una sola. Entonces es como que se genera independencia del manejo del ciclo de vida de cada una de las aplicaciones. Bueno, acá yo podría tener algo como el ejemplo que estamos viendo nosotros en la materia, que se hace con un pipeline de GitLab o con un pipeline de Jenkins, no sé si es pipeline la palabra, o GitHub Actions, tener distintos esquemas, porque lo hace distintos teams y cada uno maneja por ahí su forma de producir de forma distinta. Bueno, todo esto permite convivir en eso. Entonces, tengo que volver a esto, la ventaja. Facilita el delivery continuo de las aplicaciones, los servicios son más pequeños y más fáciles de mantener, los servicios se despliegan en forma independiente, que es lo que acabo de mostrar, los servicios escalan en forma independiente, lo que acabo de decir, puedo tener 3 instancias de A y 2 de B, facilita la división en equipos, que sean equipos autónomos, permite experimentar y adoptar nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, yo puedo tener, ¿cómo se llama? El módulo A, bueno, acá también está metido la base de datos y todo, puedo cambiar alguna cosa del módulo A y no cambiar nada del módulo B, porque la interacción entre las aplicaciones es a través de estos adaptadores inbound y outbound, o sea, los adaptadores y los puertos, más o menos. Adaptadores y los puertos van a estar, ¿cómo se llama? Definidos. Entonces, mientras yo mantenga los adaptadores, puedo cambiar el interior del microservicio y la cosa no va a ser transparente para los servicios que trabajan conmigo. Entonces, ¿cuándo adoptar microservicios? Cuando tenemos delivery lentos, la aplicación es grande, difícil de mantener, bueno, todo lo que venimos hablando. Como es difícil de testear, podemos introducir bugs, esto estamos hablando de los monolitos, y un escalamiento difícil, volvemos a hablar de los monolitos.
La desventaja, tenemos muchas desventajas de los microservicios. Yo hasta ahora parecía que estaba todo ok, que era lo mejor del mundo, pero vamos a tener también algunas desventajas y que las vamos a tener en la práctica, las vamos a trabajar. La primera desventaja es encontrar cómo dividir el microservicio. Eso va a ser, en un par de semanas vamos a empezar con la práctica de dividir el supuesto monolito que estamos construyendo. Entonces, esa es una primera desventaja, porque no va a ser fácil dividirlo. ¿Eh? Ya vamos a ver los casos y demás. Los sistemas distribuidos son más complejos, se requieren más servidores. Hoy, con la tecnología, por ahí no es tan difícil eso porque se usa mucho las herramientas como Docker, que uno en un mismo servidor puede correr instancias de aplicaciones en Linux, en Windows, en correr bases de datos distintas. O sea, esto hoy no es tan problemático, pero bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, una de las dificultades es esto que estábamos hablando del CSRF, que era cuando corríamos los microservicios, me bloqueaba la interacción porque no los consideraba clientes válidos, clientes web válidos. Bueno, al tener microservicios hay más interprocess communication, o sea, hay más comunicación entre los procesos. Las IDE no están preparadas para monolitos, perdón, no están preparadas para microservicios, sino que todas las IDE, generalmente cuando uno abre un proyecto, ese proyecto es monolítico. Es difícil, aunque las IDE fueron mejorando mucho y todo, Eclipse, Visual Studio y el otro, ¿cómo se llamaba? IntelliJ, el IDEA. eh, Generalmente trabajan por proyecto y el proyecto es monolítico en general. Los test automatizados son más complejos porque una cosa es testear los test de unidad o los test de integración, están más pensados para una cosa monolítica. Testear algo que involucre llamar a otro servicio que me tiene que devolver algo, bueno, eso también es más complejo. Y el otro punto de complejidad es el manejo de las transacciones, porque la base de datos, tener una sola base de datos, hace que una operación pueda ser transaccional. Entonces el esquema de base de datos ya me maneja que si falla la operación me hace el rollback en forma automática, y acá cada operación por ahí me involucra distintas bases de datos, que, que eso, bueno, nada, hace que sea más complejo. Esto, especialmente en la base de datos, lo vamos a ver en la materia. Entonces, desplegar funcionalidad que involucra múltiples servicios puede requerir coordinación. Es decir, si yo necesito incorporar una funcionalidad nueva, tengo una funcionalidad nueva, pero quiero invocar al otro microservicio que también necesita esa funcionalidad nueva y al otro, o sea, se arma una cadena que por ahí una modificación requiera que los otros también tengan que adaptarse. Esto puede involucrar, pero también puede no involucrar. Es decir, yo puedo modificar mi microservicio, brindar un servicio nuevo, y eso no va a afectar a ninguno de los otros. Como mi servicio que estoy generando es nuevo, nadie lo estaba invocando. Y a partir de ahí, el resto puede modificarse para invocar mi nuevo servicio. Es decir, el crecimiento también puede ser más paulatino o diferente. Yo puedo generar un servicio nuevo y esperar a que los otros microservicios se adapten, pero si lo tuviera que hacer en monolito, yo creo todo
y recién ahí puedo ponerlo todo en funcionamiento. No sé si se entiende a qué voy. Es decir, la urgencia de cada microservicio, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Es diferente a la urgencia del total. Por ahí se llega en los mismos tiempos, pero con los microservicios yo puedo acelerar algunas cosas al principio porque puedo trabajar, testearlo, sin necesidad de que esté todo implementado. De alguna forma es como ir con clases más chicas o clases más grandes. Es la misma discusión. Entonces, la otra complejidad, la otra desventaja es decidir cuándo adoptar microservicios. Todo al mismo tiempo, o sea, ¿cómo pasar? Creo que la pregunta acá es cómo pasar de monolito a microservicio. Pasar todo al mismo tiempo, irlo pasando de a poco. En el video que les recomendé ver, el ejemplo fue de a poco. Eligieron el camino de ir de a poco, por servicio. También puede ser otra posibilidad de decir, bueno, no, basta. Rompo todo el monolito, me paso a microservicio y que sea lo que Dios quiera. O sea, voy a necesitar mucho tiempo para cambiar todo y llegar a microservicio. Ok. Hablando de esto último, de la estrategia para dividir el monolito, hay básicamente 4 estrategias distintas. División por dominio. Esta es la más conceptual. O sea, se agarra el modelo de clases, y se lo trata de dividir agrupando identificando los subdominios que hay en el dominio del negocio. Esto ayuda a crear servicios más cohesivos, es decir, como yo les mostraba el ejemplo de order service, todos los servicios vinculados con la orden están juntos. Entonces, yo puedo crear un microservicio vinculado con todo lo que son las órdenes. Porque el dominio me apuntó a agrupar esa funcionalidad. La división por funcionalidad es más o menos lo mismo. Es en función de la funcionalidad en lugar del dominio. La verdad que no sé cuál es la diferencia, pero esto es agrupar las funcionalidades relacionadas en un servicio independiente, independientemente del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Y esto nos va a pasar en la materia. Cuando querramos dividir, por ahí hay clases del dominio que las necesitamos en 2 servicios distintos. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, ahí estamos rompiendo un poco el dominio, porque el dominio, la clase, qué sé yo, producto, por decir algo. El producto, en nuestro ejemplo, es probable que tenga que estar en varios microservicios. Entonces, no podemos tener un solo lugar donde aparezca el producto. Porque supongamos que lo dividimos, que el delivery necesita el producto, el comprador necesita el producto, el vendedor necesita el producto. Hay que ver cómo vamos a dividir esto. Entonces ahí el dominio se ve afectado porque vamos a tener varias clases producto repartidas por distintos lados. Entonces esto era por dominio y por funcionalidad, es medio conceptual. La otra es dividirlo por equipo. Yo tengo gente, equipos que saben más trabajar con órdenes. Entonces, bueno, todo lo de órdenes se los mando a este equipo. Esto es raro, pero bueno, puede ser una forma de dividir. Y otra forma de dividir es por los datos. Como nosotros estamos más acostumbrados a pensar en dominio, nos vamos a inclinar por la primera. Y vamos a trabajar
una especie de técnica que es DDD, Domain Design Driven, o sea, diseño dirigido por el dominio. Les conté las otras porque aparecían en el libro, pero creo que la más natural para nosotros que somos una facultad que está acostumbrada a crear y a trabajar con dominios, va a ser la más adecuada. Bueno, vamos a ver cómo dividir en las próximas clases dominios generales en subdominios. ¿Ok? Hemos llegado al final. No sé si quieren preguntar algo. ¿Alguna duda? No, No, perfecto. todo claro. Después de que subas esta clase, que para ver la charla esa que mencionaste, que estaba el enlace ahí, pero Sí, el enlace mañana lo voy a comentar, lo voy a mandar por Discord o por bueno, cátedra. buenísimo. ¿Eh? Mejor, sí, sí, ahí ya la tenemos de a mano. Perfecto. Ahí voy a parar la grabación.